Hola, feliz Día del Padre a todos. Gracias por sus consejos, sabiduría, por tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Les honramos, muy en especial a mis pastores que amo como papás, Hans Benning, Adrián Trejo, Marco Schulz, Faustino Martínez y mi papá que está en el cielo, y tengo la esperanza de que lo volveré a abrazar y besar su mejilla. Te amo, papá, con todo mi corazón. En el capítulo 14 de los Hechos pudimos experimentar el primer viaje misionero de Pablo. Él estaba acompañado por Bernabé y estos dos eran unos locos del evangelio. Sin lugar a dudas, lo que había pasado juntos, como ser apedreados, pues la persecución los uniría más allá que hermanos, ¿no? Sin embargo, en este capítulo vamos a experimentar que también en la iglesia, en nuestras congregaciones, muchas veces hay desacuerdos y siempre habrá alguien que piense diferente a ti y a mí. Entonces, viajando por muchas congregaciones en el país, me he tomado en congregaciones cristianas en donde, siendo yo tan controversial, pues hay gente que le caes bien y hay gente que no le caes bien. Por ejemplo, uno de los desacuerdos más grandes entre los jóvenes hoy en día en la iglesia es el tatuaje, dado a que entró de moda por congregaciones fuertes que venían de otros países y pues normal, o sea, ciertamente muchas personas que recibían a Cristo venían ya con esta forma y se hizo muy popular. Ojo, no estoy diciendo que el tatuaje quita la salvación de Dios por medio de Jesús, sino pues ¿para qué le predicamos a un joven que es Mara Salvatrucha o simplemente alguien que admira los tatuajes? Pero estaba en una congregación cristiana y la pregunta fue de un joven y me dijo: ¿estás de acuerdo con los tatuajes? Y la respuesta para mí es muy sencilla. Tito Quiroz jamás se pondría un tatuaje por la sencilla razón que es controversia para la iglesia. ¿Y quién soy yo para hacer controversia en la iglesia? Quiero tener las puertas abiertas en las congregaciones bautistas, metodistas, evangélicas, es decir, todas. Y si ponerme un tatuaje impide que yo pueda lograr el propósito que Dios puso en mi corazón, entonces por amor a la iglesia no me pondría un tatuaje, a pesar de que admiro mucho el arte. Y bueno, tal vez en este momento ya estás pensando que estoy loco, o me das la razón, o sin embargo, no importa, de esto se trata el capítulo, sobre los conflictos que suceden dentro de nuestras congregaciones y el conflicto de entre dos hombres maduros del evangelio. Empieza la predicación en el Concilio de Jerusalén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían la circuncisión conforme a la costumbre de Moisés, no podían ser salvos. Y quiero que veas y analices junto conmigo algo que está pasando en este momento. Muchas veces hay personas que tienen problemas con la gratuidad de la gracia, es decir, yo tengo que hacer algo para ser perdonado. Tal vez tenga que hacer un viacrucis o experimentar un dolor tan fuerte para poder sentir el remordimiento de mis pecados para que se vayan o algo así. Pero estos son simples paradigmas que existen desde el principio de la iglesia. Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión con ellos. Ambos subieron a Jerusalén en conjunto con los apóstoles y ancianos para tratar este tema de la circuncisión. Así que fueron encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y pues mientras pasaban iban contando sobre la conversión de los gentiles y todos estaban felices por esto. Pero cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y ancianos, y dijeron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que son los enfadosos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario ser circunciso y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Y como paréntesis debemos ver que hemos visto cómo Dios estaba trabajando continuamente con la iglesia, con amor, mostrando que era necesario romper barreras culturales. Todos estos paradigmas que impedían e impiden el crecimiento eran formas creadas por los hombres, los cuales les impedían salir de su religiosidad. Piénsalo, desde la cultura judaica ellos han seguido todas estas normas, leyes, y de repente se trata de la gracia y no de las buenas acciones o que te sientas bueno. Piensa en esto.
A pesar de que Pablo, su ministerio sería llegar a a los gentiles, fue Pedro quien en Hechos 10, a través de Cornelio, el centurión romano, la primera vez que los gentiles no solamente recibieron el Espíritu Santo, sino también salvación. Así que, después de mucha discusión entre ellos, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, nosotros sabemos que algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, ya tenemos tiempo que sabemos, o sea, nosotros, para que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Dios conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre nosotros y ellos, purificando por la fe, escucha, purificando por la fe nuestros corazones. Y lo que estaba pasando en este momento de la historia de la iglesia era un tipo de racismo como el que ya existía entre los judíos de Jerusalén y los que venían de fuera, como lo hablamos en el capítulo de Hechos 6. Sin embargo, ahora la controversia era entre los judíos y sus reglas en contra de los gentiles, o sea, todos nosotros. Pero Pedro les dice: ¿por qué tientan a Dios poniendo en la frente de los discípulos una carga que ni siquiera nuestros padres o nosotros hemos podido llevar? Ahora, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que todos. Entonces la multitud cayó, oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, su primer viaje misionero. Ahora, debes de recordar que ellos iban llegando de este viaje y el evangelio era una explosión por todas partes. Y después habló Jacobo y dijo: hermanos, oigan, Simón, quien es por sobrenombre Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y un pequeño paréntesis para decirte que en el reino de Dios nosotros somos su pueblo. Esta es una verdad del cristianismo y entre nosotros no hay división, no debería existir distinción, todos cabemos. Y Jacobo siguió diciendo que esta concuerda con las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, el cual está destruido, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice Dios que conocer todo esto desde tiempos antiguos, refiriéndose para nosotros pues al Antiguo Testamento, por lo cual Jacobo dijo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba una carta para que se aparten del pecado, de los ídolos, fornicación y ahogado y sangre. Jacobo, espero que esto no te confunda, pero no fue el mismo que mató a Herodes en capítulos pasados. Este es el hermano de Jesús. Desde los tiempos antiguos de Moisés, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos algunos y enviarlos para Antioquía con Pablo y Bernabé. Y también iba Judas, que tiene por sobrenombre Barsabás, y a Silas, quien eran principales entre este concilio, para escribir por conducto de ellos a los apóstoles, ancianos y hermanos entre los gentiles que estaban en Antioquía, Siria y Sicilia. Así que esto decía la carta: salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido, los cuales no dimos orden, porque los han inquietado con palabras y perturbando nuestras almas, mandando a circuncidar y guardar la ley. Nos ha parecido bien, llegando a un acuerdo, elegir a hombres y enviarlos a nosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabra les harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que las cosas necesarias. Ya no hagan sacrificios de ídolos, de sangre y de ahogado, fornicación, de las cuales cosas si las guardan harán bien. Así que fueron enviados,
bajaron para Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y leyeron lo que les acabo de leer. Y todos se pusieron muy felices por la consolación. Y como Judas y Silas también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos hablando con ellos. Y después de pasar un tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que los habían enviado. Pero Silas le pareció bien quedarse y Pablo y Bernabé continuaron para Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otras muchas personas. Pero empieza un conflicto que no se arreglaría en este pasaje antes del segundo viaje misionero de Pablo. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: hay que visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra de Dios para ver cómo están. Y Bernabé, el que todo lo dio en la iglesia, quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que escribió un libro de la Biblia también. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado con ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, es decir, en el primer viaje misionero. Así que hubo un desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y así pasó por Siria, Sicilia, confirmando todas aquellas iglesias. Este problema se soluciona un poco más al frente de los capítulos, pero siempre me pongo a pensar cosas como: Bernabé defendió a Marcos a pesar de que el capítulo pasado vimos cómo él decidió regresarse y probablemente no seguir con el viaje misionero. Tal vez por esta razón Pablo ya no lo quería, pero me pongo a pensar cuando nadie quería a Pablo, Saulo. Bernabé fue quien lo introdujo y lo hizo amigo. Amó como Bernabé, ¿sabes? Siempre tenía un corazón para la reconciliación. El amor era genuino. Dios, ayúdanos a purificar nuestros corazones por la fe y no agregar paradigmas a la gracia. Ayúdanos a entender, no se trata de hacer nuevas reglas, nuevas denominaciones, nuevas formas, simplemente hablar de la verdad. En amor, muchas veces no te traerá amigos, ¿sabes? Y habrá conflictos de ideología, muy probablemente también de intereses personales, pero mi Dios, ayúdanos a comprender tu palabra para poder seguirte en amor incondicional, para ser llenos de tu gracia. Padre, te pido por la iglesia, te pido por nuestros misioneros y, Señor, te pido que si hay conflictos entre nosotros dentro de la iglesia, podamos arreglarlos, solucionarlos, para que podamos seguir compartiendo tu palabra. Así que espero que hayas tenido hoy un excelente día al Padre. Si eres papá, te mando un abrazo, te bendigo y nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Bye.